Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el tiempo y la oportunidad de poder considerar su palabra y que vamos a continuar este estudio del libro de Esdras, pausado temporalmente por esta Semana Santa que acaba de pasar, semana de mucha bendición para nuestras vidas, sin duda. Por favor, vamos a considerar el capítulo 9 del libro de Esdras. Y vamos a considerar el día de hoy este tema durante toda la hora acerca de los matrimonios mixtos, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver, matrimonios mixtos. Voy a leer el versículo número 1 y el versículo número 2 de este capítulo 9, pero lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 1. Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel, e incluso algunos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra, y han adoptado las prácticas abominables de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que el linaje santo se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Bien, empieza diciendo después de estas cosas, una vez realizadas estas cosas, se refiere precisamente a cuando llegaron a Jerusalén en esta segunda salida dirigida precisamente por Esdras. Ya nos compartía el pastor Armando cómo, pues por ciertos peligros que se podían presentar en el viaje, Esdras puso todo en manos de Dios. También era necesario trasladar, ¿verdad?, algunas cosas que tenían que llevarse al templo ahora, y se hizo la cuenta de todo salió bien, ¿verdad? Cuando van y entregan, hacen la cuenta de todo, bueno, pues todo sale bien. Pero entonces es después de eso que justamente los líderes informan a Esdras y le hacen saber lo que está pasando. Y le dicen estas cosas: ¿sabes qué, Esdras? Aquí hay mucho pueblo, hay muchas personas que se casaron con mujeres de los pueblos de aquí alrededor. Mujeres y personas en general, porque eran hombres y mujeres también, personas en general que sabemos adoran a dioses falsos y tienen prácticas abominables. Bien, es de resaltar que dice la Biblia quiénes cometieron este pecado, porque ante los ojos de Dios, ¿verdad?, es un pecado, y resalta quiénes son los que cometieron este pecado. Y se mencionan los pueblos, ¿verdad?, los hititas, los cananeos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas. Y es necesario que los tengamos allí en la mente porque los vamos a considerar en un momento. Vamos a avanzar de diapositiva y vamos a ver quiénes cometieron este pecado. ¿Quiénes son mencionados? El versículo 1 nos dice el pueblo de Israel, o sea, personas en medio del pueblo, de cualquiera de las tribus, algunos pocos que regresaron de otras tribus. Sabemos que la tribu del norte finalmente fue dispersada, pero algunos que quedan en medio de Judá, ahí está Israel, algunos del pueblo. Pero también resalta a los sacerdotes y a los levitas. El versículo 2 dice también príncipes y gobernadores. Cuando van y le dan la noticia a Esdras, le dicen peor aún. O sea, en medio del pueblo, peor aún, hay líderes y gobernadores que hicieron esto. Es interesante resaltarlo, hermanos, porque los sacerdotes son los encargados
de enseñar la palabra. Son los que ministran en el templo. Son los primeros en saber el mandato de parte de Dios acerca de estas cosas. Que Dios dejó por mandato, lo vamos a ver en un momento, que no debían de unirse a los pueblos alrededor. Sacerdotes eran los primeros en saber estas cosas. ¿Cómo las enseñarán al pueblo si ellos están viviendo de esta manera? ¿Cómo le van a decir al pueblo, oye, no te es permitido casarte con ninguna de las mujeres aquí alrededor, de los pueblos de alrededor? ¿Cómo van a decir eso los sacerdotes si ellos están cometiendo primeramente ese pecado? Los levitas, que son usados por Dios en el servicio del templo, que entre los levitas también hay cantores, ahí hay una ilustración, hay cantores. Los gobernantes, los príncipes, son los primeros que tienen que dar el ejemplo, el buen ejemplo. Pero por eso es de llamar la atención que le dicen así a Esdras. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes, los funcionarios, los gobernantes, los que deben de dar el ejemplo. Entonces no tendrían autoridad moral para ellos decir y señalar ciertos aspectos, porque ellos mismos no lo están viviendo. Bien, viendo un poquito más, ¿verdad? En casa, hermanos, ¿quiénes son líderes? ¿Quiénes son quienes gobiernan en casa? Padres, ¿verdad? Nosotros los padres somos los primeros en tener que dar ejemplo. Si nosotros enseñamos, ¿verdad?, con palabras, bueno, deben de estar esas palabras respaldadas con hechos. Somos los primeros en tener que dar ejemplo. En la iglesia, hermanos, pastores, ¿verdad? Primero nos ponemos a nosotros, pero también hay ancianos. ¿Qué más hay, hermanos? Maestros. Bueno, hermanos mayores, hermanos y hermanas mayores. ¿Qué deben de hacer los hermanos y hermanas mayores? Enseñar a las más jóvenes, dice la palabra. Para poder enseñar, ¿qué necesitamos? Ser ejemplo con nuestro testimonio. Entonces, de las primeras cosas que necesitamos considerar, ¿verdad?, es que nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Aún nadie queda fuera. Todos somos enviados de parte de nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio, ¿sí o no? Todos somos enviados a predicar el Evangelio. Y cuando compartimos y alguien empieza a interesarse, ¿verdad?, alguien empieza a acercarse, pregunta, le vamos enseñando más. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo, un mensaje vivo para todos ellos. Bueno, ahí están los sacerdotes, levitas, están los príncipes, están los gobernadores que se han unido a las mujeres de los pueblos de alrededor. Salomón fue el primero en practicar este pecado, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue la consecuencia? El reino se dividió. Vamos a la siguiente diapositiva. El mismo pecado que Salomón cometió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El reino se dividió. Solamente recordando ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Voy a leerlo, pero va a estar resumido. Dice, Salomón amó a la hija de Faraón y muchas mujeres extranjeras. Y miren, estas mujeres extranjeras eran de Moab, de Amón, Edom, Sidón y a las hititas. Pueblos que ya han sido mencionados precisamente aquí en este capítulo 9 de Esdras. Y Dios había dicho, no se llegarán a ellas porque harán inclinar sus corazones tras sus dioses. Cuando Salomón era viejo, estas mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Y qué hizo Salomón? Siguió a Astoret, diosa de Sidón, a Milcom, ídolo abominable de Amón. Anotemos los pueblos de donde son estas ídolos. Edificó un lugar alto a Quemos, ídolo de Moab, y a Moloc. ¿Recuerdan a Moloc? Y la razón que viene precisamente a causar que incluso también Judá
se ha llevado cautivo. Bien, Moloc es otro ídolo de Amón. Se enojó Dios contra Salomón. Y dijo Dios a Salomón: como ha habido esto en ti, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué tratamos de resaltar con estas cosas? Que este tema no es cualquier cosa. Este tema, ¿verdad? Es muy importante para nosotros considerarlo, creerlo y, por supuesto, poderlo vivir. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, diapositiva 4. Hay muchas advertencias de parte de Dios acerca de este tema. Y miren, tomé estas 3. Tiempos remotos, antes del diluvio. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 2: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? No hay un mandato, en esta parte no hay un mandato así muy claro que diga que no se deben de casar. Sin embargo, al leer el contexto, nos damos cuenta de que hay consecuencias. Hay un grupo, ¿verdad?, considerado los hijos de Dios, y hay otro considerado las hijas de los hombres. Bien, se piensa acerca de los hijos de Dios como los descendientes de Adán a través de Set, una descendencia piadosa, digamos, con características piadosas, mientras que por otro lado se considera la descendencia de Caín. Ya imaginamos, ¿verdad? Caín. Entonces viene esas situaciones en donde se unen aquellos que son considerados los hijos de Dios. Resaltemos esto, para Dios es importante, por eso hace esa diferenciación. Y entonces unos son considerados los hijos de Dios, mientras que otros los hijos de los hombres. Se entiende que aquellos que son considerados como los hijos de Dios tienen un cierto caminar que hasta podría ser considerado agradable ante Dios, mientras que los hijos de los hombres tienen un caminar diferente. Entonces aquí se está diciendo que los que son hijos de Dios empiezan a poner sus ojos en las hijas de los hombres. ¿Y qué vieron ellos? Que eran hermosas y se casaron con ellas. Bien, y si leemos el contexto vamos a ver que pasan algunas cosas raras, algunas cosas extrañas, que sin duda es de parte de Dios una muestra de no estar de acuerdo, precisamente que alguien con un caminar agradable ante los ojos de Dios se case, se una, ¿verdad?, con alguien que no tiene ninguna relación con Dios. Antes del diluvio. Pero ¿qué pasa en el tiempo de Moisés? Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dios está dando aquí, ya hay un mandamiento muy claro. Aquí sí está muy expreso el mandamiento. Y dice, ten cuidado, ten cuidado. Y ya leímos con Salomón, ¿por qué? Porque van a inclinar su corazón hacia sus dioses, hacia sus costumbres abominables, por cierto. Y podríamos decir en el tercer punto, en estos postreros días, dice la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué hay tantas advertencias de parte de Dios acerca de esto? Con estos 3 ejemplos podemos cubrir prácticamente toda la Biblia, ¿no? Al inicio, en medio y en estos postreros tiempos, en donde Dios está advirtiendo del peligro de unirse en yugo desigual. ¿Será un asunto grave, un asunto delicado? ¿Querrá Dios decirnos algo? Claro que sí. Por eso mencionamos a Salomón, porque Salomón sí conocía estas cosas. Salomón sí conocía este mandato de parte de Dios, él no lo ignoraba. Y aún así, él tuvo muchas esposas que eran de esos pueblos alrededor. Y a lo mejor por algunos años tal vez se mantuvo. Pero dice la Escritura que cuando ya era viejo, lo que sucedió es que
sus mujeres inclinaron su corazón. Y nosotros tenemos la referencia de Salomón, pues el hombre más sabio, ¿verdad? El hombre más sabio en todos los tiempos. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo lo supera. Pero en ese sentido decimos, y tenía mucho conocimiento y sabía de estas cosas. Y aún así cayó en la idolatría. Por esa razón, Dios divide el reino. Era un solo pueblo, Israel. Y nosotros en el estudio de los reyes vimos cómo se dividió y terminó siendo Israel y Judá. Y no consideramos a los reyes de Israel, ¿verdad? Todos malos, sino que estuvimos considerando a los reyes de Judá. Pero sí nos dábamos cuenta precisamente de esa clara división. Así que Dios nos hace muchas advertencias y nosotros sí tenemos que prestar atención a esto. Es un tema muy importante. Diapositiva 5, por favor. Ahora, ¿qué va a hacer Esdras? Ya escuchó la noticia. Esdras, recordemos, ya nos decía el pastor Armando, Esdras conoce muy bien la escritura, porque puso su corazón precisamente en inquirir en la escritura. Entonces, él tenía mucho conocimiento, tenía mucha sabiduría en cuanto a la escritura. Así que él sabe lo grave del asunto. Cuando escucha estas palabras, dice la palabra, él habla en primera persona, dice: me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y la barba, y me senté completamente horrorizado. Ya hemos escuchado antes rasgarse el manto, ¿verdad? Alguien que se rasgó el manto, Josías, ¿verdad? El rey Josías se rasgó el manto. Pero miren, yo creo que no lo habíamos considerado durante estos estudios. Se arrancó el pelo de la cabeza y de la barba. Podríamos decir, Esdras quedó consternado. Mostró de esta manera su molestia y su indignación. Pero es interesante poder reflexionar en esto. A muchos les podría parecer una exageración. A muchos les podría parecer una exageración la actitud que toma Esdras, haberse indignado. Bueno, ¿por qué hoy en día hay tanta indiferencia ante el pecado que sí puede parecer una exageración? Reflexionemos, hermanos. ¿Qué pensaríamos nosotros si estuviéramos ahí viendo a Esdras tirado en el suelo, ¿verdad?, rasgándose los vestidos y jalándose los cabellos? ¿Qué pensaríamos? Honestamente, cada uno considéralo en su corazón. Pasaría por su mente: ¿qué hombre tan exagerado? ¿Qué le pasa? ¿Está loquito? ¿Quién pensaría eso? ¿Qué le pasa? ¿Está loquito? No es para tanto. Fíjense, hermanos, podríamos nosotros, mirando a Esdras, tal vez dejar que pase por nuestra mente esos pensamientos. No es para tanto. Es más, ya pasó mucho tiempo de eso, porque algunos ya tenían hijos, ¿no? Ya pasó mucho tiempo de eso. Igual, reflexión personal. Yo me lo he preguntado. Yo me indigno ante el pecado, porque esto es una indignación, una molestia, enojo. Y yo me lo pregunto: ¿me indigno ante el pecado? ¿O estoy tan acostumbrado, más bien, porque lo veo por todas partes, ¿no? Porque se ve por todas partes, porque escuchamos seguramente en la televisión, en la radio, cosas. Estamos expuestos ahorita al internet, a toda esa información, y escuchamos cosas. Y entonces me pregunto: ¿me indigno o soy indiferente? ¿Me indigno o soy indiferente? Tan acostumbrados a verlo todo el tiempo. Bueno, lo cierto es que la actitud de Esdras demuestra que él tenía temor de Dios y demuestra que él conocía la ley.
y que sabía las consecuencias que podían venir a causa de este pecado. Así que no es para menos la actitud que él tomó. Bien, vamos a continuar. Diapositiva 6. Dice el versículo 4. Entonces todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. Algo que podemos considerar aquí es que Esdras no era el único. Si bien él tomó esa actitud, él no era el único al que le parecía grave el asunto. Había otros que temblaban también ante las palabras de Dios, que conocían y creían precisamente la gravedad del asunto y estuvieron allí con él. Podríamos nosotros recordar un remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal. Esto es recordado allí en el capítulo 11 de los Romanos, de la carta a los Romanos. Dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Palabras de Elías. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si bien es cierto, muchos están caminando en esa corriente de casarse con mujeres de los pueblos alrededor, muchos pues ya están habituados a esa costumbre, no todos. Hay un remanente que se identificó precisamente con lo que hizo Esdras y que por eso se acercaron y estuvieron con Esdras. Entonces tenemos ahí dos grupos, hermanos, en cuál nos identificamos: el remanente, o nos identificamos con los que están acostumbrados y están habituados precisamente a esta forma de vida. Están acostumbrados a la corriente de este mundo e incluso se dejan llevar por ella. Que no sea nuestro caso. Que nuestro caso sea mantenernos fieles a Dios, temerosos de Dios y amando a Dios. Y que el amor a Dios nos lleve precisamente a apartarnos de todas aquellas cosas que sabemos no son agradables ante sus ojos. Siguiente diapositiva. Ahora Esdras va a orar a Dios y dice: a la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Esdras empieza a orar a Dios y lo primero que hace es reconocer el pecado del pueblo. Y Esdras se incluye dentro de ese pecado del pueblo. Y le dice a Dios: estoy avergonzado, estoy totalmente avergonzado. El pecado, hermanos, aparte de que nos mata, el pecado nos separa, por supuesto, de Dios, y no es posible acercarnos nosotros sin una cara de vergüenza a Dios. El pecado debe de provocar eso en nosotros. Esdras decía esto: Señor, estoy muy avergonzado. Me da vergüenza levantar mi rostro e intentar mirarte. Eso me da vergüenza. ¿Qué le daba vergüenza? El pecado del pueblo, y él se incluye en ese pecado. Y recuerda precisamente, es por todo esto justamente
que fuimos llevados cautivos. Él dice, nos mataron, nos capturaron, nos robaron, nos deshonraron. Esta es la razón. Y entonces por eso estoy avergonzado. Así que Esdras se humilla delante de Dios, confiesa su pecado y reconoce que el resultado de esa desobediencia fue haber sido llevados cautivos a Babilonia. Y nosotros sabemos que fue el pueblo llevado cautivo a Babilonia y que regresó después de 70 años. Y uno pensaría, después de 70 años seguramente ya entendieron. Después de 70 años seguramente ya está corregido el asunto. Miren, vamos a hacer un poquito de una pausa, un paréntesis. Diapositiva 8, por favor. Pronto olvidaron el cautiverio. Dice el Salmo 137. Miren lo que ellos sentían estando en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Colgamos nuestras arpas y los que nos llevaron cautivos y nos desolaron pedían que cantáramos y que nos alegráramos, diciendo, canten algunos de los cánticos de Sión. Y ellos dicen, ¿cómo cantaremos al Señor en tierra de extraños? En este salmo, estas palabras nos dicen cuáles eran sus sentimientos allá. Dice, nos sentábamos ahí y llorábamos. Y mientras lloraban, ¿qué pensaban ellos? Estaban pensando en Sión, estaban pensando en Jerusalén, estaban pensando en su tierra, estaban pensando en el pasado. Dice, pero dejamos nuestras arpas, es decir, dejamos de cantar a Dios, dejamos de alabar a Dios. No podíamos hacerlo. Pero los que nos llevaron cautivos, es decir, los babilonios, nos decían, adelante, alégrense, canten, de esas canciones que entonaban allá, de esas alabanzas que ustedes entonaban allá. Y ellos dicen, no podemos, ¿cómo le vamos a cantar a Dios en tierra extraña? Esta parte de este salmo nos deja ver que la pasaban mal, lloraban, anhelaban regresar. Pero cuando vemos lo que ha sucedido en el regreso, decimos, Israel se olvidó muy pronto de ese cautiverio. Se olvidó bien pronto. Allá estaban tristes y anhelaban regresar a la tierra. Lloraban. Pero miren, querían regresar a la tierra. Pero notemos lo siguiente. No anhelaban vivir para Dios. No anhelaban vivir para Dios. Querían sí regresar a la tierra, pero no querían vivir para Dios. Miren, estaban convencidos de que el Dios de Israel es el Dios verdadero, el Dios vivo. Estaban convencidos de eso sin duda. Pero lo que no querían hacer era consagrarse a Dios. Lo que no querían hacer era consagrarse a Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a nosotros a una reflexión. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Y qué alegría nos gozamos de decir que somos salvos. Que en Cristo Jesús tenemos la promesa de la vida eterna. Acabamos de recordar que Él murió y resucitó. Y para nosotros es esa promesa. Qué alegría decirlo y recordarlo, ¿sí o no? Pero ¿quién se quiere consagrar a Dios? ¿Quién dice amén? Consagrarse a Dios. Porque tenemos que pensar lo que esto implica. Consagrarse para Dios. Y dejar nuestra manera de pensar, nuestra manera pasada de pensar, nuestra manera pasada de vivir. ¿Qué implica consagrarse a Dios? Estoy convencido que Jesús es el Salvador. Y que me ama, también estoy convencido. Estoy convencido de que resucitó. Nadie me engaña en eso. Yo sí creo firmemente que resucitó. Pero me detengo. Pero consagrarme a Él. Espérense tantito. Vamos más despacio. Consagrarme a Él es algo que sí tenemos que pensar. Pero que nuestra decisión sea, sí, Señor.
Sí, quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Y entonamos cantos, ¿verdad? Que nos llevan a eso, a cantarle al Señor de esta manera y decirle, sí, mi vida es tuya. Bueno, pues pensemos en esto. Es necesario consagrar nuestras vidas al Señor. ¿Convencidos de que Cristo es el Señor? Sí, pero también convencidos de consagrar nuestras vidas. Amén. Siguiente diapositiva. Sigue orando Esdras y dice ahora: sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó. No nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Miren, Esdras puede apreciar algo que los sacerdotes y los levitas seguramente no habían considerado. Este tiempo es un tiempo de gracia para ellos, porque venían del cautiverio y no todos regresaron. Ya el pastor Miguel nos hacía también esa referencia, el pastor Armando. No todos regresaron, algunos se quedaron allá. Tal vez por ancianos algunos, tal vez otros porque pues, ya habían hecho una vida y estaban cómodos y se quedaron. Así que no todos regresaron, no fue para todos, no fue para todos. Pero los que regresaron tenían un privilegio, estaban gozando de una gracia de parte de Dios, un tiempo de misericordia. Y Dios les da el privilegio de trabajar en su obra restaurando el templo. Y después empezando a restaurar también las ruinas. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio. Pero me hace pensar que mientras ellos estaban haciendo esta tarea, al mismo tiempo estaban andando en sus propios caminos, andaban en lo suyo. Por eso llegaron a eso, a formar matrimonios mixtos y seguían pensando a su manera. Así que Dios les da este privilegio, pero no pudieron ver esa bendición, ese privilegio que representaba esto. Siguiente diapositiva. Ahora bien, Dios había advertido mucho por medio de los profetas. Dice el versículo 10, y Esdras sigue en esa oración. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos los profetas nos advirtieron cuando dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro, la tierra está llena de corrupción. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Miren, dice Esdras, recuerda esto, ya los profetas habían anunciado y habían anticipado, ¿verdad?, que este lugar, estos pueblos de alrededor practican cosas abominables ante los ojos de Dios. Practican cosas completamente desagradables a los ojos de Dios. Así que esta tierra estaba llena de corrupción. Por eso la advertencia de parte de Dios: no dejes que tus hijos se unan con ellos, porque si pasa, los van a desviar del camino, les van a enseñar malas costumbres
estas cosas que ante los ojos de Dios son detestables, son abominables, dice la versión 60, son abominaciones. Podríamos decir, bueno, ¿cuáles son esas abominaciones que tanto habla? A ver, ¿cuáles son? Díganos a ver si de verdad, ¿no? ¿En qué son abominables estas cosas? ¿Nada más por unas estatuas? ¿Nada más por eso son abominables? No, hermanos. Levítico 18 y Levítico 20, yo les dejo de tarea que lo lean. Pero estos capítulos expresan muchas de las cosas que hacían estos pueblos. Y voy a mencionar algunas. Incestos. Y está ahí relatado que Dios les advierte que no hagan estas cosas. Incestos. Es decir, pecados sexuales entre familiares. Y da muchos detalles el Señor acerca de esto. Bestialismo. Es decir, pecados sexuales con animales. ¿En serio? Sí. O sea, no eran inocentes. No eran inocentes. Todas estas cosas se practicaban. Creo que podemos entender por qué dice, son abominaciones, son detestables ante los ojos de Dios, y Dios no quiere que su pueblo practique estas cosas. Sacrificios humanos. Bueno, pues desde los niños hacían sacrificios humanos. Ahí está Moloch, y lo vimos, ¿verdad? Homosexualidad, desde tiempos remotos, pero ahí está especificado cosas que se hacían y que Dios dice, no quiero que las hagan. Son abominaciones, son cosas detestables ante los ojos de Dios. Otras cosas que a lo mejor podríamos decir, bueno, me parecen más comunes. Robos, engaños, opresión, abusos, chismes, venganzas, adulterio, prostitución. Son algunas de las cosas que son mencionadas en estos 3 capítulos. Y seguro que hay más. Encantadores, adivinos, invocadores de espíritus, agoreros, o sea que predicen males o desdichas, sortílegos, que adivinan por medio de suertes, hechiceros. Y son estas abominaciones a las que estos pueblos pueden inclinar el corazón del pueblo de Israel. Y Dios les dice, ustedes no lo hagan, no es para ustedes. Son cosas abominables y detestables. Bien, y dice además, la tierra está llena de corrupción. Allá donde van está lleno de corrupción. Por eso la advertencia de parte de Dios, no lo hagan. Finalmente nosotros, considerando ya todo el estudio de Reyes, con Salomón comienza esto. Salomón dejó inclinar su corazón y entonces vino el mal para todo el reino. Siguiente diapositiva. Llegamos ya casi al final de la oración de Esdras, y en todo esto Esdras está buscando misericordia de parte de Dios. Y dice el versículo 13, ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aun este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado. Aunque en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Y entonces, recuerda Esdras esto, somos castigados, tuvimos la culpa, nuestra perversión, pero a pesar de eso no fuimos castigados como merecíamos. Porque podemos nosotros agregar a esto, porque merecían la muerte, ¿verdad? Por estos pecados. Sin embargo, Dios los lleva cautivos y guarda la vida de muchos allá y les permite regresar a muchos. Sin duda entre los que regresaron había quienes no habían conocido la tierra,
pero sí conocían las historias a través de sus padres. Eso es misericordia de parte de Dios y los trajo. Así que él dice Esdras, permitiste que sobreviviéramos como un remanente. Y nos acercamos así con este pecado, con esta carga, con esta culpa, porque otra vez se cayó en lo mismo. Y dice, no es posible estar así en tu presencia. No es posible estar así en tu presencia. Pero le podríamos preguntar a Esdras, Esdras, ¿y entonces por qué estás allí hablando con Dios? ¿Por qué estás allí hablando con Dios? Porque es cierto y lo creo así en sus palabras. No es posible así estar en tu presencia, Señor. Recordemos que nuestros pecados nos apartan de Dios. No es posible estar así en tu presencia. Así que creo que algo en lo que está confiando Esdras es precisamente en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y por eso se puede acercar. Es la razón por la que él se puede acercar. Bien, nosotros, hermanos, hemos sido limpiados de nuestro pecado y hoy estamos en el Señor. Sin embargo, en nuestro caminar seguramente nos ensuciamos los pies. En nuestro diario caminar seguramente nos ensuciamos los pies. ¿En qué confiamos, hermanos? Porque oramos todos los días. ¿En qué confiamos? En que dice el Señor que nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de su gracia. Nos podemos acercar confiadamente al Señor. Y si alguno ha pecado, no es que tenga permiso para pecar, pero ¿qué dice la Escritura? Tenemos un abogado. Cristo Jesús nuestro Señor es nuestro abogado. Y nosotros nos acercamos arrepentidos delante de Dios y Él nos perdona y nos levanta. Nos dice, vete y no peques más. Bien, esa es la bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios. Hoy estamos en Él. No se trata de jugar con el pecado. Pero hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel olvidó pronto. Y ahora hay que tomar decisiones. Lo siguiente es tomar decisiones. Y las decisiones que se toman, hermanos, nos van a parecer, de hecho son muy drásticas, pero es posible que muchos de nosotros no las podamos comprender, las decisiones que se van a tomar, que lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 10. Es posible que le agreguemos tantos argumentos de nuestro pensamiento que nos impidan comprenderlo. Pero con ayuda de Dios lo vamos a estar viendo y vamos a considerar lo que dice y lo que hace Esdras, lo que hace el pueblo, lo que Dios los lleva a poder realizar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar el día de hoy. Solamente recordar, el botecito de la ofrenda misionera se recoge el próximo domingo 14. O sea, no este domingo que viene, sino al que sigue, domingo 14 de abril. ¿Sí? Mandamos un saludo a nuestros hermanos que están viendo la transmisión allí en casa. Que Dios les bendiga, hermanos. Y vámonos a poner de pie para poder orar, dar gracias a Dios por la palabra y pedir su bendición. Cierren sus ojos. Amado Dios, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia juntos como un pueblo y te queremos agradecer que nos traes nuevamente a este lugar para seguir aprendiendo de ti. Siempre hemos rogado la ayuda de tu Espíritu Santo para comprender las cosas que consideramos a través de tu palabra y pedimos que en nuestro caminar tu Espíritu Santo nos siga ayudando a recordarlas y a ponerlas por obra. Señor, a poder considerar esto de suma importancia para nuestras vidas. Dios, son muchas advertencias las que has hecho a nosotros
acerca de este tema, acerca de unirnos en yugo desigual. Lo vemos una vez más en la vida de tu pueblo y vemos a Esdras cómo reacciona ante estas cosas. Señor, líbranos de ser indiferentes ante el pecado y ante la enseñanza tan clara que tú nos das. Que haya en nuestros jóvenes ese deseo de guardarse como tú indicas, Señor, no uniéndose en yugo desigual. Por los mayores aún, Señor, también te pedimos que podamos entender esto y guiarlos, guiar a los jóvenes de una manera santa y agradable delante de tus ojos. Queremos lo mejor para ellos y lo mejor no está en lo material, no está en las cosas materiales. Lo mejor, Señor, está allí en tu presencia, enseñándoles de ti, enseñándoles a temerte, enseñándoles a amarte. Señor, que podamos hacer eso, cada uno de los que ya hemos tomado una decisión para caminar contigo, pero que, Señor, aún haya ese respaldo con nuestras propias vidas y que nuestra decisión permanezca allí firme de caminar contigo, no apartándonos a derecha o izquierda, olvidándonos de la gracia y la misericordia que has tenido de cada uno de nosotros. Señor, queremos seguir tomados de tu mano. Ayúdanos para ello. Gracias te damos por esta palabra, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Y ahora terminamos esta reunión y nos disponemos a regresar a nuestros hogares, pidiendo, Padre, humildemente en el nombre de Cristo Jesús, que sigas derramando tu bendición en cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.